Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas noches, maestra. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿No se conectaron mucho la semana pasada? No, ¿verdad? No, Se les pasó, yo creo. una tachota, ¿eh? Ya sé, maestra. Es que a veces se nos va la onda. Está bueno, no se preocupen. Pues bueno, ¿alguna pregunta de la tarea de la semana pasada? ¿Cómo les fue? Bueno, no pues ya de esta, ¿verdad? No, de esta. Sí, pues quería el resumen del bloque 4 de su libro. Bueno, donde tenían que integrar, ya saben, todos los datos que siempre pedimos del tema de la tabla periódica y sus propiedades. Bueno, ¿no tienen alguna pregunta de los chicos que estaban conectados? Sí, yo, Pablo Castañeda, maestra. Pero no sé si alguna de las compañeras quiera iniciar preguntas. Sí. Solo para aclarar, porque el concepto de hecho, ya tengo avanzada la parte de la tarea. Déjenme abro el documento. Dice: en la introducción, parte del objetivo del resumen del bloque 4, que habla de la tabla periódica, dice: el objetivo es clasificar los elementos en la tabla periódica relacionando propiedades con materiales de uso común. Deduce que la electronegatividad como una propiedad distintiva de los elementos para formación de compuestos químicos útiles en la vida diaria. Explica los beneficios del manejo racional de algunos elementos que tienen la relevancia económica en su región y su uso responsable. Organiza los metales, no metales y metaloides relevantes en las actividades económicas del país y en su vida cotidiana. Eso también tenemos que describirlo, maestra. No, eso debe ser una actividad, ¿verdad? Del libro. Sí, es que estaba marcado ahí en el temario, pero era mi duda, porque yo sé que algunos compañeros también pueden entrar en duda. Sí. Pero No, si resumen en base al libro, sin dar un resumen como dice el objetivo, bueno, al menos yo ya no tengo duda. O sea, sí, o sea, nada más es un resumen en general del bloque 4. O sea, realizar pues una cuartilla del resumen como mínimo, pueden sí, ser dos, no hay problema. Y bueno, pues ya saben que pues obviamente que el tema y todo lo que debe de contener todo su trabajo completo, ¿verdad? Lo que es su portada, introducción, el desarrollo del tema, pues en esta parte es el resumen, sus conclusiones de lo que entendieron del tema y la bibliografía o bibliografías utilizadas. No olviden ponérmelas porque a veces me mandan trabajos muy bonitos y todo, pero bueno, es importante que respalden su trabajo con una bibliografía, es decir, que ustedes me están diciendo que ustedes realizaron su trabajo de tal o cual libro, de tal o cual bibliografía, porque pues si no, imagino pues que ustedes no lo hicieron, que lo copiaron o muchas cosas. sí, Entonces recuerden que tienen que tener todos sus datos. ¿Alguna otra pregunta? sí, maestra. Vi la diapositiva, la que viene ahí abajo, menciona ¿Cuál? una que viene, dice abajo de los videos dice PPTX. Sí, la presentación. Es la presentación. No Sí, sé si esta es la clase que nos va a dar ahorita. sí, siempre se las comparto en esta parte. Bueno, yo ya la vi. De ahí nada más quiero hacer unas preguntas si podemos ponerlo dentro del resumen, porque como habla de los científicos, de los creadores o los que iniciaron las primeras tablas periódicas Sí. y luego hasta cómo quedó conformada la última tabla, que es la que se utiliza actualmente. Uh-huh. O podemos utilizar a los científicos los nombres y su teoría y así. Sí, pueden utilizarla porque en realidad está muy completa vamos a decir, la presentación, ¿verdad? O sea, está Sí, sumamente muy completa. Y sí, sí pueden utilizar información. Digo, ya el objetivo de todo esto es que ustedes pues realmente aprendan, ¿verdad? Aprendan la información, que pues lo que es el objetivo del tema y todo eso,
y aprendan a revisar información en fuentes confiables, ¿verdad? Ese es el punto. Muy bien. Bueno, Sí. ¿algo más? No, de mi parte yo espero si va a dar la ¿Sí? clase para cerrar mi micrófono. Sí, claro que sí. Ahorita lo empezamos con eso. ¿Alguien más? ¿Estaba otra compañera? Sí, maestra, Sí. hola, buenas noches. Buenas noches. Mi duda era que si puedo utilizar más fuentes de información aparte del libro. Sí, claro, usted puede utilizar la fuente de información que usted desee. Nada más Ok. que hacemos hincapié en el libro porque todos los temas y el programa está realizado todo en su, ¿cómo se dice? En su libro base. O sea, nosotros tenemos que tener un libro base y es el que estamos presentando aquí en la plataforma. Ok, maestra, muchas gracias. Bueno, ok, bueno, vamos a empezar porque pues ya vamos casi a 15 minutos de la clase. Pues el tema del día de hoy pues obviamente es lo que es la tabla periódica y propiedades periódicas. El objetivo, bueno, que clasifica los elementos en la tabla periódica relacionando sus propiedades con materiales de uso común. Bueno, deduce que la electronegatividad como una propiedad distintiva de los elementos para formación de compuestos químicos útiles en la vida diaria, explica los beneficios del manejo racional, de algunos elementos que tiene relevancia en la vida económica. Eso era lo que se refería a usted, ¿verdad? O sea, bueno, no, este es el objetivo que vamos a decir que ustedes es lo que pudieran, pues en dado momento, pues tener la capacidad, ¿no? O eso es el objetivo en dado momento de la clase, ¿verdad? No que tuvieran que hacer algo en esta parte. Muy bien. Bueno, déjenme irme para acá. Voy a compartir un pequeño video que me gusta mucho. Aquí, de hecho, les voy a presentar aquí el autor del libro. Déjenme ver si es Ahí está. Este es el autor de nuestro libro. A ver. Ahí está. Hola, soy el maestro Víctor. El tema es el uso de la tabla periódica de los elementos. Y es fundamental que lo apliquemos en nuestra vida cotidiana, estudiemos o no la química. Así que empecemos la clase. La conformación de la tabla periódica es la siguiente. Tenemos 18 columnas que representan los grupos de la tabla periódica. También están clasificados en subgrupos A y B. 1A, 2A, se brinca al 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8. También en forma horizontal tenemos los periodos, van del 1 al 7. La tabla periódica es una herramienta tan importante que nos representa como a un viajero, su guía, ¿verdad? Su guía de viaje. La tabla periódica es una herramienta tan importante, tan valiosa que nos expresa sus propiedades de los elementos. Están clasificados en orden creciente de sus números atómicos. Por ejemplo, tenemos desde el grupo el elemento hidrógeno que va del 1 hasta el 118. La tabla periódica, como observamos, está clasificada por regiones. Tenemos la región de los metales y la región de los no metales con este color rosa. Y está formada por grupos que se derivan de la configuración electrónica. Cada configuración electrónica nos da el bloque S, que representa el grupo 1A y el 2A, o 1 y 2, el grupo P, el bloque P, que es de la familia 3A a la 0, está conformada por estos elementos. El bloque D son los metales de transición y el bloque F son los lantánidos y actínidos, que son llamados de transición interna. Algo muy importante, en cada elemento podemos tomar los siguientes valores. En la parte superior, su número atómico. Su número atómico 1, ¿verdad? Luego enseguida su masa atómica, en el caso del hidrógeno 1.0079. También tenemos como dato el punto de fusión, el punto de ebullición y su electronegatividad. Vamos a ir variando en propiedades de los elementos.
Por ejemplo, en el grupo 1A, arriba está el hidrógeno, es un gas. Y después tenemos los metales que se llaman metales alcalinos de alta reactividad, de litio al francio. En el grupo 2A tenemos el grupo del berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, que son los metales de alcalino-térreos. Brincamos al grupo 3A, que están los no metales, es el grupo del boro, el grupo del carbono, el grupo del nitrógeno, el grupo del oxígeno, del flúor y los gases nobles. Esto es importante, también se le llama el grupo 0 porque tiene su última configuración electrónica completa. En la parte central tenemos los metales de transición que terminan en el bloque D, van del 3D1 o D1, D2, D3 hasta el D10. Y los de transición van del F1 hasta el F14. Esto nos facilita para que podamos entender que esta herramienta tan importante que es la tabla periódica nos aplica en el tipo de enlace químico, en el tipo de electronegatividad que nos manda cada uno de ellos, su reactividad química, su estado físico, su nombre y cuál sería la manera de reaccionar ante otro elemento químico. Por ejemplo, si combinamos el sodio, que está en el nivel periodo 3, grupo 1A, con el cloro, que está en el grupo 7, ¿verdad? El cloro en su última órbita tiene 7 electrones, termina en 3s2, 3p5. Para completar la configuración de un gas noble, o sea, tener 8 electrones en la última órbita, el cloro es más fácil que reciba un electrón del sodio, del grupo 1A, y complete sus 8 electrones. Entonces, al unir el sodio con el cloro, se forma un compuesto muy conocido por todos, que es el cloro de sodio o sal común. Así podemos ir viendo los elementos altamente electropositivos ceden electrones a los altamente electronegativos, que son los no metales. Actualmente ya se tienen compuestos derivados de los gases nobles, del helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, con lo cual se está obteniendo una serie de sustancias nuevas para beneficio de la sociedad. Ahora les voy a compartir. Ay, no. A ver, permítame tantito. Hoy vamos a entender la tabla periódica contestando 7 sencillas preguntas que todo estudiante de química debería saber. Y así de fácil, vamos con la primera pregunta. ¿Sí están observando el video? Sí, maestra. Ok, les voy a pasar otro pequeño video, dura unos 8, 7 minutitos más o menos. Es un poquito la información más clara de lo que es nuestra tabla periódica. ¿Qué información encontramos en la tabla periódica? En la tabla periódica encontramos a los elementos. Recuerda que los elementos es el tipo de sustancia más simple que existe. Y de estos 118 elementos encontramos información básica. Comúnmente, su número atómico, su símbolo y su masa atómica. Su símbolo es una letra o un par de letras que representan al elemento. Por ejemplo, la letra C quiere decir carbono para cualquier químico del mundo. Existen símbolos así de sencillos de recordar, que solo es la letra inicial del elemento, pero otros no tanto, porque tienen un origen histórico algo distinto, como el mercurio. Su símbolo es Hg, que proviene de la palabra griega hidrárgiros, que significa agua de plata, justamente por la apariencia que tiene este metal líquido. No te miento, al inicio parece difícil ver tantos símbolos, pero no te preocupes, con un poco de práctica, cualquiera puede aprenderse de memoria los símbolos de los elementos más importantes. Ahora, el número atómico nos dice la cantidad de protones que tiene un átomo. Por ejemplo, si el hidrógeno tiene número atómico de 1, significa que tiene un protón. O si el oxígeno tiene número atómico de 8, quiere decir que tiene 8 protones en su núcleo. Así de simple.
Y finalmente, la masa atómica nos dice prácticamente cuánto pesan en promedio los átomos de un elemento. Este es un dato súper útil cuando se quieren hacer cálculos más avanzados, pero eso será tema de otro video. Por ahora, con que entiendas que en la tabla podemos encontrar estos datos, que quizá el más útil de todos ellos sea el número atómico. ¿Por qué? Porque el número atómico determina cómo se acomodan los elementos en la tabla periódica. Eso quiere decir que el primer elemento tiene el número atómico de 1, luego el de 2, después 3 y así continúa. Ahora, ¿por qué tiene este orden? Tal vez recordarás del video pasado que la tabla periódica se fue desarrollando al encontrar que unos elementos tenían propiedades muy parecidas a otros, y ese fue un criterio para irlos agrupando. Años después se dieron cuenta que lo que hacía que varios elementos tengan propiedades similares entre ellos estaba completamente relacionado con su número atómico, o sea, con su cantidad de protones. Eso hoy lo conocemos como la ley periódica. Ese es el principio que rige la tabla periódica. En sí, nos dice que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos, pero se refiere a lo anterior, que las propiedades tanto físicas y químicas de los elementos dependen completamente de su número atómico. Por eso tiene este acomodo la tabla periódica. En el siguiente video estudiaremos más a detalle algunas de esas propiedades. Por ahora, vámonos a la pregunta 4. ¿Cómo se clasifican los elementos? Alguien podrá pensar que la tabla periódica no tiene tanta utilidad si solo es una lista extraña que incluya todos los elementos que existen, que pareciera que sí lo es, pero una vez que los tenemos juntos, eso nos hace más fácil clasificarlos. Y la manera más sencilla de hacer eso es cuando los separamos en metales, no metales y metaloides. Generalmente, los metales como la plata o el oro tienen altos puntos de fusión, es decir, que son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio que ya mencionamos. También los metales son buenos conductores de electricidad y de calor, y en general son muy maleables y dúctiles, por lo que se les puede dar muchas formas distintas. En cambio, los no metales, como el nitrógeno o el oxígeno, son todo lo contrario. En general, tienen bajos puntos de ebullición, aunque los podemos encontrar como sólidos, líquidos o como gases. También son malos conductores de electricidad y de calor, además de que no son dúctiles. Son muy quebradizos cuando uno los quiere manipular, aunque claro, siempre habrá alguna excepción en cuanto a alguna de estas propiedades. Y por otro lado están los metaloides, o los semimetales, que justamente su nombre significa que estos elementos tienen características tanto de metal como de no metal. Por ejemplo, una propiedad importante del silicio o del germanio es que son semiconductores de electricidad. Gracias a eso es que son súper útiles en algunos circuitos electrónicos. Pregunta 5. ¿Qué son los grupos y periodos? Para darle un poco más de orden a la tabla, esta se divide en columnas verticales, a las que llamamos grupos o familias. Por ejemplo, el hidrógeno, litio, sodio, potasio, están en la primera columna, o sea, pertenecen al grupo 1. Y así cada columna es un grupo. En cambio, los periodos son los renglones horizontales. Todos estos serían los periodos de la tabla periódica. Por lo tanto, podemos decir que la tabla periódica se divide en 18 grupos o familias verticales y en 7 periodos horizontales. Esto básicamente lo podemos usar como coordenadas para buscar un elemento. Por ejemplo, si estamos buscando el azufre, podríamos decir que se encuentra en el grupo 16 y el periodo 3. Esa sería una aplicación sencilla de tener la tabla dividida de esta manera. Pero hay algo aún más importante sobre los grupos y periodos, y para entenderlo más fácil, conozcamos a los elementos representativos. Los elementos representativos son los elementos que pertenecen a estos grupos, al 1, al 2 y del 13 en adelante. Para entender por qué son especiales, primero recordemos a los electrones de valencia. Estos electrones son los que se encuentran en el último nivel de energía de un átomo, o sea, son los más externos. Y son importantes porque son los que más influyen en las propiedades físicas y químicas de los elementos. Por eso necesitamos visualizarlos fácilmente, y para ello usamos las estructuras de Lewis, que nos representan cuántos electrones de valencia tiene un átomo. Acá te dejo un link donde le dedicamos un video entero a este tema. Bueno, usando los electrones de valencia de los elementos representativos, podemos entender por qué los grupos y los periodos son tan importantes. Pensemos por ejemplo en el periodo 2.
Todos los elementos de este periodo tienen sus electrones de valencia en el mismo nivel de energía. Y como es el periodo 2, todos tienen sus electrones de valencia en el segundo nivel de energía. Parecería una coincidencia, pero no lo es. Simplemente la tabla periódica es el acomodo perfecto de los elementos por donde se le vea, y los electrones de valencia nos lo hacen más evidente. Por ejemplo, ahora checa esto. El litio tiene un electrón de valencia. El siguiente elemento, el berilio, tiene 2 electrones de valencia. El siguiente tiene 3 y así continúa. O sea, cada que avanzas en un periodo, los elementos tienen un electrón de valencia más, hasta llegar a 8. Y eso ocurre con todos los elementos representativos. Por eso decimos que las propiedades de estos elementos cambian progresivamente y de manera muy regular cuando nos movemos a lo largo de un periodo. Pero la cosa es muy diferente cuando nos movemos a lo largo de un grupo. Por ejemplo, analicemos el grupo 17. Aquí tenemos al flúor, cloro, bromo y sus amigos. Todos estos elementos se parecen mucho químicamente. En primera, todos ellos son muy reactivos, es decir, que reaccionan con mucha facilidad. Y además, de manera muy similar. Por ejemplo, normalmente cuando reaccionan, forman iones de carga -1. Y eso ocurre porque, como ya te habrás dado cuenta, todos ellos tienen la misma cantidad de electrones de valencia. Todos ellos tienen 7 electrones de valencia. Por eso decimos que los elementos de un mismo grupo poseen propiedades muy similares, porque tienen la misma cantidad de electrones de valencia y eso define cómo reaccionan. De hecho, por eso los elementos de algunos grupos tienen un nombre común. Por ejemplo, a los del grupo 17 los conocemos como halógenos. Otros famosos son los del grupo 1, exceptuando el hidrógeno, les llamamos metales alcalinos, que también son elementos muy reactivos. Si se ponen en contacto con agua, explotan violentamente. Pero a diferencia de los halógenos, estos forman iones de carga +1. Los del grupo 2 les llamamos metales alcalino-térreos, que se parecen a los alcalinos, solo que son un poco menos reactivos, y forman iones de carga 2+. Y otro grupo con nombre común son los gases nobles, el grupo 18. Todos son gases inodoros, incoloros y prácticamente inertes, o sea que casi no reaccionan con nada. Y por último, tenemos la pregunta 7. ¿Cómo identificar los bloques S, P, D y F? Clasificar los elementos en metales, no metales y metaloides es útil, pero ahora ya sabemos que los electrones de los átomos explican muy bien cómo funciona la tabla periódica. Es por eso que nos es aún más útil clasificar a los elementos en 4 bloques. El bloque S, el P, el D y el F. Estos 4 bloques nos ayudan a reconocer dónde están los electrones más importantes de un átomo, lo que proviene de sus configuraciones electrónicas. Por ejemplo, los metales alcalinos y alcalino-térreos pertenecen al bloque S, porque si tú haces la configuración electrónica de cualquiera de estos átomos, verás que sus electrones de valencia se encuentran en orbitales tipo S. Y lo mismo ocurre con el bloque P. Tienen a sus electrones de valencia en orbitales P. Por cierto, para que se te haga más fácil recordar a los elementos representativos, recuerda que son los grupos de los bloques S y P. En fin, los elementos del bloque D, que comúnmente se les conoce como metales de transición, tienen a sus electrones importantes en orbitales D. Y es similar con el bloque F, los que se conocen como lantanoides y actinoides. Que por cierto, en realidad, este debería ser el lugar del bloque F en la tabla. Pero ahora sí que por conveniencia, mejor los colocamos en la parte de abajo. Pero siguen siendo parte del periodo 6 y 7. Todavía hay mucho más para hablar sobre la tabla periódica, pero por hoy ya comprendiste el vocabulario que se utiliza en relación a la tabla. Con eso te será mucho más fácil entender un libro y que puedas aprender por tu cuenta. Eso sería lo más importante. Entonces, estudia estos conceptos y con el tiempo le sacarás el mejor provecho a esta herramienta. Nos vemos, muchas gracias. Bueno, ya pudimos observar aquí toda la información básica que nos pueden dar de la tabla periódica. Alguien que quiera comentar algo, alguien que me puede decir qué era lo que sabía, qué era lo que no sabía. Yo la verdad ya no me acordaba desde que la vi en secundaria, pero volverlo a retomar esto me parece importante, y sobre todo como mencionan que ahora con los avances de la ciencia
utilizan, por ejemplo, las reacciones o las composiciones para las fusiones de metales. Ahora utilizan, por ejemplo, yo estoy viendo un documental donde utilizan nanotecnología con metales a nivel atómico o algo así. Pues la estructura ya es microcelular o una cosa así. O sea, los llegaron a ser tan pequeñitos Ajá. en base a aleaciones. Sí, 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 pues es que la tabla periódica en sí es lo que estamos hablando, o sea, pues es lo que contiene todos los, vamos a decir, todos los elementos como luego dicen, ¿verdad? De lo mismo de la tabla periódica, o sea, es la base de todo, de muchas cosas, de la ciencia, de la tecnología, de la biología y demás. Pues bueno, pues bueno, para continuar aquí con lo de la presentación de la tabla periódica, solo para reforzar la información que ya vimos en los dos videos, y más para que tengan armas de conocimiento para ustedes. Pablito, ¿me quiere apoyar apagando su micrófono, por favor? Sí, permítame. Sí. Entonces, gracias. Entonces, bueno, pues como vemos aquí, hubo científicos desde 1780, 1849, hubo aquí un científico alemán, Dobereiner, clasificó en triadas de elementos con propiedades semejantes. El elemento del medio tiene el promedio de la masa de los extremos, o sea, desde este año se estaba en proceso de descubrimiento los elementos, ¿verdad?, químicos. En 1850 también Pateknoffer, otro investigador, decía que las propiedades de los elementos son las propiedades de los números. Sí, esa era su teoría en ese entonces. Luego después Alexander propuso la tabla periódica en forma de eclipse, que llamó un caracol telúrico. Fueron colocados en función creciente de sus pesos atómicos, y esto data del 1820 a 1886. Después otro investigador, Newlands, 1837 a 1898, dijo que si los elementos se ordenan de acuerdo con sus pesos atómicos, el octavo elemento, empezando por cualquiera de ellos, es de cierta manera una repetición del primero, sí, en forma similar a la nota de un número 8 de una escala musical. Bueno, esas eran sus teorías, vamos. Dmitri Ivanovich Mendeleev, bueno, él dice que la ley periódica, bueno, las propiedades de los elementos son una función periódica de sus pesos atómicos. Él creó, en el 1834 1907, creó una tabla que agrupaba los elementos en columnas llamadas familias, es decir, los elementos que comparten las propiedades similares. En su primera versión, la tabla de Mendeleev, contaba con 6 familias, y en 1871 publicó una versión revisada con 8. Alfred Werner, en 1866 a 1919, en 1905 propuso la tabla periódica media larga que estamos acostumbrados a ver. Investigó en complejos de metales de transición y fue galardonado con el Premio Nobel de la Química en 1913. Sí, la gran idea de Mendeleev era poner la ley periódica en forma de tabla, a la que llamamos lógicamente tabla periódica. Descubrió 63 elementos con sus números atómicos. Pues, hechos notables, que considera que no puede haber distancias tan grandes en peso entre dos elementos adyacentes, y que por lo tanto deben existir elementos con pesos atómicos intermedios que no han sido descubiertos. Él predice las propiedades de los elementos aún no descubiertos, algunos, ¿verdad?, como el galio, el escandio, el germanio, el tecnecio, el renio, polonio, francio, protactinio, sí. También tuvo, bueno, pues estas predicciones. En 1871
existía, por ejemplo, que el peso atómico era de 68 y luego del galio, por ejemplo, del aluminio y del galio, o sea, él tuvo estas predicciones, era que decía la densidad del óxido de la fórmula, el punto de fusión, o sea, él como que estuvo revisando la tabla periódica y decía, bueno, este peso atómico va a tener este elemento, y así fueron pasando los años y se fue evolucionando toda esta información. La valencia, que es la Mendeleev, hace notar que la secuencia de los elementos en la tabla está en concordancia con la valencia de latín. Valens, valer, tomar algún valor. La valencia es una característica de los elementos que se relaciona con su capacidad de combinación. Sí, por ejemplo, estábamos viendo ahí en la explicación de la tabla periódica que el elemento hidrógeno, un ejemplo, su símbolo pues era H, la valencia era 1. Recordemos en dónde estaba lo de la valencia, en qué parte estaba esta parte. En el mismo recuadro donde viene el símbolo vienen estas partes, estas valencias. Sí, en lugar de la tabla de Mendeleev, así, o sea, no sé si recuerden por ahí esto. Los gases nobles, en la época en la que Mendeleev presentó su tabla, no se conocían los llamados gases nobles. Bueno, ¿cómo se descubrieron? ¿Por qué se llamaron gases nobles? Los gases nobles también forman parte de la tabla. Fueron descubiertos, ¿verdad? Porque tenían masas atómicas relativamente bajas. No tenían lugar en la tabla, pero ¿cuál sería su valencia? 0. Después tenemos en 1830, 1895, Meyer, al mismo tiempo que Mendeleev, pero en Alemania, publica su clasificación de los elementos. Observó que las propiedades físicas y químicas similares se repetían periódicamente cuando los elementos se acomodaban según su peso atómico creciente. Las tablas periódicas de Mendeleev y Meyer son las precursoras de la tabla periódica moderna. ¿Ok? Bueno, hubo otro personaje, Moseley, en 1887-1915, desarrolló el concepto del número atómico, identificándolo como el número de protones en el núcleo. Muy importante, la tabla periódica es una herramienta química muy valiosa para toda la información que reúne. Sí, y pues bueno, como ya observamos, cómo están clasificados en metales alcalinos, alcalino-térreos, ¿verdad? En esta parte, metales de transición, sí, actínidos, otros metales, lo que son en esta parte de verde, no metales, en esta parte amarilla, y los gases nobles. Y bueno, pues aquí pues son otra fotografía de otras tablas. La abundancia relativa de los elementos en el universo. Bueno, vemos que el helio, bueno, es un elemento que tiene el 37%. El hidrógeno, pues es lo que tiene la mayor parte, vamos, de nuestro universo, con un 60%. El oxígeno un 1% y otros un 2%. El hidrógeno y el helio, pues es lo que conforma la mayor parte de nuestro universo, ¿verdad? Porcentaje de masa. Abundancia relativa de los elementos en la Tierra, ¿verdad? Porcentaje de la masa en masa aproximadamente. Pues bueno, tenemos el mayor por aquí, creo que es el hierro, después el oxígeno, tenemos el silicio, el silicio con 15.2, magnesio, el níquel con 2.4, el azufre y otros con 3.7. Ok, bueno, aquí hay otras tabletas por aquí. Abundancia de los elementos, o sea, esos son ejemplos de que, por ejemplo, abundancia de los elementos de la corteza terrestre, incluidos los océanos y atmósferas. O sea, que todos estos elementos químicos, o sea, son muy importantes en cualquier cosa, o sea, que forme vida. Todos nuestros elementos que conforman nuestra tabla periódica, o sea, son muy importantes, por eso se tienen para, pues se tienen clasificados con cierta valencia, o sea, cierto peso atómico y demás. Que de ahí parte todo. Bueno, pues aquí también nos ponen por ahí, por ejemplo,
por épocas, cuando se clasificaron, cuando se descubrieron algunos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, estos celestes se descubrieron de 1735 a 1834. O sea, aquí les comparto esta tabla donde más o menos, o sea, aquí nos ofrece los años en que se descubrieron cada elemento. Aquí viene otra tablita, ¿verdad? Que nos dice en qué año se descubrió cada uno. Cuando tengan oportunidad de revisarlo, quieran compartir por ahí la información. Una tabla periódica con los elementos reales, ¿verdad? Existe. Los gases nobles, pues bueno, vemos que es el helio, el neón, el argón, el xenón, el radón. Sí, radón, sí. Kriptón. Metales alcalinos. Bueno, aquí también los tenemos. Alcalinotérreos, la familia del boro, sí, la familia del carbono, del nitrógeno, una tabla periódica, bueno, ya en grande, donde se hace la representación de cada elemento. Y bueno, pues en base a la distribución de los electrones también se puede clasificar de esta manera. Lo que veíamos que era los orbitales S, el D, el P y el F. ¿Ok? La tabla, bueno, pues son otras representaciones también en base a la configuración electrónica, también se puede clasificar según sus orbitales, lo que estábamos viendo. ¿Ok? La electronegatividad, para este personaje, Linus Carl Pauling en 1901 a 1994 también recibió el Premio Nobel de Química. En 1954 y el Premio Nobel de la Paz en 1862. La electronegatividad representa una medida de grado de atracción de un par de electrones en un enlace covalente. Pauling obtuvo los valores de electronegatividad empíricamente a través de la medición de las energías de los enlaces. Ok, bueno, la electronegatividad también dice que los elementos que presentan valores grandes de electronegatividad son elementos que tienen gran tendencia a atraer electrones, y se dice que son elementos más electronegativos. Aquellos elementos con valores de electronegatividad pequeños tendrán que ceder electrones si se diera que son los elementos menos electronegativos. Y bueno, aquí hay también una tablita donde nos muestra lo que la electronegatividad de cada elemento. En la tabla la electronegatividad están, por ejemplo, de esta parte van como que de menos a más, de abajo por arriba, pero así en forma, vamos a decir, como que ascendente o inclinada o algo así. Y bueno, pues en realidad es todo lo que tengo por el momento para poder compartir la información de lo que es la tabla periódica. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí? No. Ay, me salió, ok. Chispa. Me salí por error. Perdón. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, de mi parte no, está todo bien. Bueno, vamos a continuar. Permítame. No sé si se le desconectó el audio, maestra, porque solo se ve una pantalla. Ay, sí, perdón, no, aquí estoy, permítame. Dejen ver lo que estamos, deja ver lo que estoy presentando, porque como que ¿cómo se dice? Se me trabó aquí.
Ahí está. Bueno, entonces estamos en esta semana, lo que es la tabla periódica, la tarea que van ustedes a realizar o terminar de realizar de aquí al domingo es el resumen del bloque 4 de su libro base, lo que es realizar una cuartilla de resumen como mínimo, pueden ser 2, o sea, una hoja, 2 hojas, del tema de tabla periódica y sus propiedades, donde deben incluir estos puntos que ya los hemos mencionado. Ok, tienen sus videos, el recurso, pues su libro, lo que es la presentación de hoy, PowerPoint. Para la próxima semana veremos lo que es el tema de enlaces químicos e interacciones moleculares. Ok, y bueno, la tarea en esta parte es que ustedes, hay un cuestionario que son dos páginas, dice, tarea en formato de reporte Word, y en programa Word facilita la solución de las páginas 190 y 192 del libro de texto de su libro de texto base, que aborda el bloque 5, y bueno, pues les comento, son 2 páginas. Son 2 páginas que tienen ciertas preguntas. Debe de tener su portada con sus datos oficiales, su introducción, el desarrollo del tema, lo que son esta parte de los ejercicios, su conclusión y la bibliografía utilizada. Y bueno, pues aquí como quiera les comparto lo que es la presentación de la próxima clase, algunos videos, 2 videos y la presentación como tal de PowerPoint. ¿Alguna pregunta? No, maestra, esta se abre hasta la próxima semana, ¿verdad? Hasta el lunes. ¿O ya está abierta? Sí, no, hasta el lunes. Sí, déjame verle una vez. Porque ya la quiere hacer. Ok, Pablo. No, espérenme, apenas voy a terminar la de esta semana. Ah, ya ve. No, aquí está, mire. Sí. Está a partir del día 30 de septiembre. Sí. Que sería el domingo al 6 de octubre. Sí, al 6 de octubre. Ah, no, espérame. Ah, sí, a partir del día 30, que es lunes, el lunes al 6. Sí, porque el martes hay cambio de poderes. Ándele, ¿qué va a pasar o qué? Pues cosas buenas para todos. Siempre hay que pensar positivamente. ¿Qué es lo que va a suceder ese día? El cambio de poderes, Ajá. pues es cuando se entrega la presidencia y se exhibe al nuevo presidente de la República a nivel. Ándele. Oiga, y entonces por eso lo hicieron festivo, ¿qué? Pues es que yo creo que lo ponen como que para captar. Que lo vean, sí, lo veamos obligadamente. Porque como es histórico, o sea, se supone que el cambio de poderes es histórico, lo quisieron representar a nivel laboral para que la gente estuviera en sus casas. De hecho, casi, yo creo que lo ponen así como que de asueto, Sí. Y casi no creo que vendan alcohol y esas cosas. El martes, ¿verdad? Sí, porque si no van a faltar al día siguiente la gente. No, pues cállese, de por sí. No, pues está bien, no, pues muy bien, gracias por el dato, ya lo tengo más claro. ¿Qué les iba a comentar? Bueno, pues si no tienen más dudas, es todo por hoy, chicos, pues ahí les encargo a los alumnos que no han terminado, no me han enviado sus trabajos, porque ayer me puse a revisar tareas y tenían bien poquitos envíos. ¿A poco? Entonces, sí, les encargo, pues yo ya voy al corriente, ya no les debo tarea, revisión de tareas, y comentarles que por favor no me pongan acentos en los nombres de los archivos, ni algún ninguna tilde o algo, la ñ, no la pongan, escriban mejor con mayúsculas, porque pues eso hace que pues obviamente se las voy a calificar con 0, porque no las puedo abrir, aunque les paso mensaje. Pues ya les estoy avisando, ya vamos casi a la mitad del curso, y pues se las voy a estar regresando, y eso va a hacer que estemos retrasando las revisiones, y como ya les estoy avisando, pues ya deben estar conscientes, si no cada vez pues podemos ir bajando un punto, ¿verdad?
O sea, la primera vez está bien, ya le avisé, pero si me la siguen enviando igual, pues no es como para ganar tiempo, ¿verdad? O sea, ya les estamos avisando. No sé si me quiere apoyar por ahí, Pablo, por favor, en el grupo para que ponga por ahí que revisen cómo envíen el nombre del archivo, que no le pongan ningún acento, porque si no, pues obviamente se va a quedar en cero. Sí, maestra, les voy a hacer un comentario yo mañana ahí en el grupo y les voy a comentar a la gente que si están batallando para entregar tareas o algo, o sea que lo acaba de mencionar, ¿verdad? Para Sí. decirles que pues si se pueden empeñar. Sí, que no le pongan ningún acento ni nada de eso, porque si no puede mandar, o sea, no puedo abrir, no puedo ver nada. Sí, es que ya ve que a mí me pasó, pero porque como yo batallo un poquito, bastante para distinguir los grises, yo amplío el zoom a 200, pero al momento de guardar archivos, ahí es donde yo a veces batallo, entonces por lo general, por regla ya tengo así como que mucho cuidado en fijarme en como mi apellido lleva ñ. Ajá. Me tengo mucho cuidado y reviso varias veces cómo lo envié para ver que esté bien, si está algo bien guardado sin la acentuación o que lleve algún símbolo que no lo admita el sistema. Ok, muy bien. Pues muchas gracias. Pues es todo, chicos, que pasen buen fin de semana y pues sigo a sus órdenes. Sí, gracias, maestra. Buenas noches. Dile que descansen. Hasta luego. Salud. Muchas gracias, maestra. Buenas noches. Bye. Muchas gracias. Hasta luego.